Bueno, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Álvarez y yo les voy a hablar acerca de los focos y vértices, su ubicación relativa y su relación con los semiejes A y C. En una hipérbola, los focos y los vértices son dos de los elementos más importantes que ayudan a describir la forma de la hipérbola. Ambos elementos están ubicados en el eje principal, llamado eje transverso, pero ocupan posiciones diferentes. Los vértices son los puntos donde cada una de las ramas de la hipérbola se acerca más al centro. La distancia entre el vértice y el centro es representado por la letra A, y esta distancia recibe como nombre el semieje transverso. Por otro lado, los focos son puntos fijos que se encuentran más alejados del centro que los vértices, y la distancia desde el centro hasta cada foco se representa con la letra C. Debido a esto, en una hipérbola siempre se cumple que C es mayor que A. Es decir, los focos siempre están más alejados del centro que los vértices del centro. La ubicación relativa entre estos elementos es muy importante porque determina la forma y la apertura de la hipérbola. Cuando el valor de A es más grande o aumenta, los vértices se alejan del centro y la figura se vuelve más ancha. Y cuando el valor C se aumenta, los focos se alejan aún más del centro y la hipérbola se vuelve más abierta. Por esta razón, la relación entre los semiejes A y C permite entender cómo cambia la forma de la hipérbola y cómo se distribuyen. El eje transverso, distancia real. El eje transverso, también conocido como el eje principal o real, es el segmento de recta que atraviesa el centro geométrico de la hipérbola y une directamente sus dos vértices. Su medida total es 2A, donde A es el semieje transverso, la distancia del centro hasta uno de los dos vértices. Es la única línea que realmente intersecta la hipérbola. Representa la distancia más corta posible entre dos ramas de la curva. Si buscaras la intersección de la hipérbola con este eje, algebraicamente obtendrás coordenadas con números reales. El eje conjugado, distancia imaginaria. El eje conjugado o eje secundario es un segmento de recta perpendicular al eje transverso, que divide la hipérbola de forma simétrica por su centro. Sus extremos suelen denotarse como B1 y B2. Su medida total es 2B, donde B es el semieje conjugado. La hipérbola nunca cruza este eje, se le llama imaginario, porque si intentas calcular algebraicamente donde cruza la gráfica, este eje, por ejemplo, haciendo x igual a 0, es una hipérbola horizontal. Tendrías que calcular la raíz cuadrada de un número negativo, lo cual da como resultado un número imaginario complejo. Mi nombre es Lisandro López Vázquez y hoy les vengo a hablar sobre la constante de la hiperbola. Por definición, la hiperbola es un lugar geométrico donde los puntos Px y Py es un plano, donde los valores absolutos de sus distancias a sus dos puntos fijos, que son sus focos F1 y F2, siempre es una constante y siempre equivalen a la distancia de sus dos vértices, representada como por 2A. Y podemos ver. Yo les voy a hablar acerca de la orientación horizontal. La hipérbola tiene una orientación horizontal cuando sus ramas se abren hacia la izquierda y hacia la derecha. En este caso, el eje transverso es horizontal y pasa por el centro de la figura. Los vértices se ubican sobre el eje horizontal, uno a la derecha y otro a la izquierda, a una distancia A del centro. Los focos también se encuentran sobre el mismo eje horizontal, pero a una distancia C del centro, por lo que quedan más alejados que los vértices. La orientación horizontal es una de las orientaciones posibles en una hipérbola, siendo la otra la orientación vertical. La ecuación característica de una hipérbola con orientación horizontal es x menos h a la 2 sobre a la 2 menos y menos k a la 2 sobre b a la 2 igual 1, donde h, k representa el centro de la hipérbola, a es el semieje transverso, b es el semieje conjugado. El término positivo está asociado al eje horizontal, lo que indica que la apertura ocurre hacia los lados. En esta orientación, las ramas de la hipérbola se separan progresivamente a medida que se alejan del centro. Además, las asíntotas sirven como líneas de referencia que muestran la dirección hacia la que tienen las ramas sin llegar a tocarlas. La orientación horizontal permite identificar fácilmente la posición de los vértices, los focos y la dirección principal de apertura de la. Ahora les voy a hablar sobre la identificación de la ecuación. Ok, a mí me toca hablar sobre la orientación vertical. Ok, la ecuación
Hipérbola vertical se diferencia principalmente por sus signos, por sus términos. La variable positiva indica que el eje sobre el cual abre sus ramas, es decir, la ecuación de la figura geométrica. Para diferenciar las dos orientaciones de una hipérbola, aparte de su ecuación canónica, la regla clave es obtener cuál variable tiene el signo positivo. El término positivo es el que determina la orientación y hacia dónde se abre la curva, el eje transversal. La orientación horizontal, el análisis de signo, el término que contiene a x es positivo, mientras que el término con y es negativo. La apertura, como la variable x es la positiva, el eje transversal es paralelo al eje x. La hipérbola se abre hacia los lados, hacia la izquierda y hacia la derecha. Orientación vertical. El análisis de signo, el término que contiene a y es positivo, mientras que el término con x pasa a ser el negativo. La apertura, como la variable y es la positiva, el eje transversal es paralelo al eje y. La hipérbola se abre hacia arriba y hacia abajo. Términos con x positivo, apertura es hacia horizontal. El término con y positivo, la apertura sería vertical. Para realizar la construcción y el trazo manual de una hipérbola, la herramienta fundamental es el rectángulo auxiliar o el rectángulo central. Este rectángulo nos da los límites y las asíntotas necesarias para verificar con precisión. Tomemos la ecuación de una hipérbola horizontal centrada en el origen 0 y 0, con a igual a 4 y b igual a 3. El paso para el trazo manual es ubicar el centro y los vértices. Marcar el centro con C, que sería h y k en el plano cartesiano, y nuestro ejemplo sería 0 y 0. Como el término positivo es x, la hipérbola es horizontal. Para desplazar a unidades a la izquierda y a la derecha del centro para ubicar los vértices reales. Para ubicar los puntos del eje conjugado, desde el centro desplazamos b unidades hacia arriba y hacia abajo, para ubicar los extremos del eje conjugado. Para dibujar el rectángulo auxiliar, trazamos una línea vertical punteada que pasan por los vértices b1 y b2, que serían x igual a negativo 4 y x igual a 4. Trazamos una línea horizontal punteada que pasan por b1 y b2, que serían y igual a 3 y y igual a negativo 3. Los intersectos de estas cuatro líneas forman un rectángulo centrado en h y k, con base igual a 2a, que serían 8 unidades, y con altura de 2b, que serían 6 unidades. Para trazar las asíntotas utilizamos una regla para trazar las líneas punteadas que pasan por las esquinas opuestas del rectángulo y por el centro. Estas son las asíntotas de la hipérbola, que sirven como guía para marcar el límite de las ramas de la curva. Para dibujar las ramas de la hipérbola, colocamos un lápiz en uno de los vértices reales, por ejemplo b2, que sería positivo 4 y 0, y dibujamos una curva suave que se abre hacia la derecha, acercándose cada vez más a las asíntotas, pero sin llegar a tocarlas ni cruzarlas. Y repetimos el procedimiento desde el otro vértice, que sería b1, que sería negativo 4 y 0, abriendo las curvas hacia la izquierda. Continuamente le voy a hablar sobre las asíntotas, sobre la construcción de la gráfica y sus asíntotas. Las asíntotas son dos líneas rectas que cruzan sobre el centro de la gráfica y se guían de la apertura de la curva. Al extenderse indefinitivamente, las diagonales del rectángulo central se obtienen estas asíntotas, que son hipérbola horizontal y hipérbola vertical. Bien, voy a hablar acerca de la ubicación de los focos mediante la relación C a la 2 igual a la 2 más B a la 2. La posición exacta de los focos en una hipérbola se determina mediante la relación fundamental. En esta expresión, A representa la distancia del centro a cada vértice, B representa el semieje conjugado y C representa la distancia desde el centro a cada foco. Esta fórmula es esencial porque permite calcular la ubicación de los focos cuando se conocen los valores de A y B. Para encontrar el valor de C, primero se elevan al cuadrado los valores de A y B, luego se suman y finalmente se obtiene la raíz cuadrada del resultado. El valor obtenido indica qué tan lejos se encuentran los focos separados al centro de la hipérbola. Por ejemplo, el ejemplo que se puede ver en la hoja, si A es igual a 3, B es igual a 4, entonces resolviendo eso sabemos que C es igual a 5. Esto significa que los focos están 5 unidades alejados del centro. En una hipérbola horizontal sus coordenadas